Bienvenidos un día más a su canal de confianza donde desmenuzamos todas las noticias del mundo del espectáculo, las parejas más hot y los dramas que nos mantienen enganchados. Espero que estén listos para un nuevo vídeo porque hoy, prepárense, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, estamos hablando de la explosiva reacción de Hande ante unas declaraciones de Kerem que, digamos, han encendido las redes sociales. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense porque este chisme está que arde. Pero antes de empezar a desgranar toda esta información jugosa, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán, aquí encontrarán todo el chisme fresco y analizado con el cariño y la honestidad que ustedes se merecen. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos con un suspiro la magia que Hande Erçel y Kerem Bürsin irradiaban juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance, nacido durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkapimi, nos tuvo a todos enganchados, soñando con un final feliz de cuento de hadas. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo, y sus apariciones públicas eran pura miel para los ojos. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, a esos tortolitos que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor explotó. De un día para otro los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales, declaraciones ambiguas y una evidente distancia entre ambos. Y finalmente la confirmación llegó, dejando a miles de fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han tratado de mantener su vida privada alejada del foco mediático, aunque, como se imaginarán, esto es prácticamente imposible cuando se trata de dos de las figuras más importantes de la televisión turca. Se les ha relacionado con otras personas, han protagonizado nuevos proyectos y han intentado seguir adelante con sus vidas, pero el fantasma de su romance siempre ha estado presente, planeando sobre cada uno de sus pasos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque recientemente Kerem Bürsin concedió una entrevista en la que habló sobre su relación con Hande Erçel. Hasta aquí todo normal, podrían pensar. Sin embargo, algunas de sus declaraciones no fueron precisamente un canto al amor y la armonía, sino más bien una especie de mea culpa con ciertas pinceladas de crítica velada. En la entrevista, Kerem habló sobre la presión mediática que ambos sufrieron durante su relación, la dificultad de mantener una vida privada cuando se está constantemente bajo el escrutinio público y la complejidad de compaginar el trabajo con el amor. Hasta ahí podríamos decir que sus palabras son comprensibles y reflejan una realidad que muchas parejas famosas enfrentan. Pero fue cuando empezó a hablar sobre la diferencia de prioridades y la evolución personal de cada uno donde las cosas se pusieron más tensas. Kerem insinuó que en cierto momento de la relación, él tenía una visión más madura y comprometida del futuro, mientras que Hande estaba más enfocada en su carrera y en disfrutar del presente. También sugirió que ambos tenían expectativas diferentes sobre lo que significaba una relación a largo plazo, y que estas diferencias fueron, en última instancia, las que llevaron a la ruptura. Estas declaraciones, como era de esperar, no pasaron desapercibidas para los fans de Hande Erçel, quienes no tardaron en salir en su defensa, acusando a Kerem de ser injusto y de tratar de lavar su imagen a costa de la actriz. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo a Hande y críticas a Kerem, creando un verdadero campo de batalla virtual. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de la propia Hande Erçel. La actriz, que siempre se ha caracterizado por su discreción y por evitar la polémica, esta vez decidió romper su silencio y responder a las declaraciones de Kerem. Y vaya que lo hizo con fuerza y contundencia. A través de su representante, Hande emitió un comunicado en el que expresaba su profunda decepción por las palabras de Kerem, a quien acusó de tergiversar la verdad y de manipular la opinión pública. En el comunicado, Hande negaba rotundamente las insinuaciones de Kerem sobre su falta de compromiso y aseguraba que ella siempre se había tomado la relación muy en serio. Además, Hande acusó a Kerem de ser inmaduro e irresponsable al ventilar detalles íntimos de su relación en una entrevista pública, y le recordó que ambos habían acordado mantener su ruptura en privado. La actriz también insinuó que Kerem estaba utilizando su nombre para promocionar sus nuevos proyectos, algo que consideraba despreciable e inaceptable. El comunicado de Hande Erçel fue una verdadera bomba que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco.
Sus palabras resonaron con fuerza entre sus fans, quienes la aplaudieron por defenderse y por no permitir que Kerem la difamara. Pero también generaron una gran polémica y dividieron a la opinión pública, con algunos apoyando a Hande y otros defendiendo a Kerem. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Por qué su relación terminó de forma tan abrupta y dolorosa? ¿Y por qué después de tanto tiempo Kerem decidió hablar sobre ello, generando esta explosiva reacción de Hande? Las respuestas a estas preguntas probablemente nunca las sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin, y que su relación, que alguna vez fue un ejemplo de amor y felicidad, ahora se ha convertido en un campo de batalla mediático. Y es que al final del día el amor es así, complicado, impredecible y a veces doloroso. Y cuando se trata de dos figuras públicas, la cosa se complica aún más, ya que cada paso que dan es observado, analizado y juzgado por millones de personas. Esta historia nos recuerda que detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con sentimientos y emociones, y que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden terminar. También nos enseña que es importante ser honestos y respetuosos con nuestras exparejas, y que ventilar detalles íntimos en público puede tener consecuencias devastadoras. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos, la explosiva reacción de Hande Erçel ante las declaraciones de Kerem Bürsin. Una historia llena de amor, pasión, decepción y polémica que sin duda nos seguirá dando de qué hablar en los próximos días. En resumen, hoy hablamos del drama entre Hande y Kerem, las declaraciones de Kerem que detonaron la furia de Hande y cómo ésta respondió defendiéndose. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando este chisme. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem tuvo razón al hablar? ¿O apoyan la reacción de Hande? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, mis chismosos. Porque la historia de Hande y Kerem no termina aquí. Hay mucho más que desentrañar. La explosión mediática ha sido tal que no solo las redes sociales están ardiendo, sino que los medios de comunicación turcos, y hasta internacionales, están cubriendo el drama con lujo de detalles. Y como aquí no nos quedamos con la superficie, vamos a profundizar un poco más en lo que realmente está pasando. Para empezar, analicemos la entrevista de Kerem. ¿Qué fue exactamente lo que dijo que provocó semejante tormenta? Más allá de las insinuaciones sobre las diferencias de prioridades, Kerem también habló sobre el impacto que tuvo la fama repentina en su relación. Mencionó que ambos al principio se sintieron abrumados por la atención constante y que les costó adaptarse a la vida bajo el microscopio. Algunos interpretaron esto como una crítica a la forma en que Hande manejó la fama, sugiriendo que ella disfrutaba más del protagonismo que él. Uy. Pero la cosa no queda ahí. Kerem también hizo comentarios sobre el ritmo de trabajo de Hande, insinuando que su dedicación a su carrera la alejó de la relación. Ella es una persona muy ambiciosa y trabajadora, dijo Kerem, y yo respeto eso. Pero a veces sentía que el trabajo se interponía entre nosotros. Esta declaración, aunque aparentemente inofensiva, fue interpretada por muchos como una forma de culpar a Hande por el fracaso de la relación. Ahora bien, vayamos a la respuesta de Hande. Su comunicado, como les dije, fue una bomba. ¿Pero por qué fue tan contundente? Según fuentes cercanas a la actriz, Hande se sintió profundamente traicionada por Kerem. Al parecer, ambos habían acordado, después de la ruptura, mantener un perfil bajo y no hablar públicamente sobre su relación. Kerem, al romper este acuerdo, no solo la expuso a la crítica pública, sino que también puso en duda su integridad y su compromiso con la relación. Además, Hande está furiosa porque siente que Kerem está utilizando su nombre para impulsar su carrera. La actriz, que ha trabajado arduamente para construir su propia imagen y reputación, considera que es injusto que su expareja se aproveche de su fama para obtener atención mediática. ¿Y quién la culpa? Pero la cosa no se limita a las declaraciones de Hande y Kerem. Otros actores, directores y productores de la industria del entretenimiento turco también han entrado en la discusión, tomando partido por uno u otro.
Algunos han defendido a Kerem, argumentando que él simplemente estaba siendo honesto sobre su experiencia. Otros, en cambio, han apoyado a Hande criticando a Kerem por ventilar detalles íntimos de su relación en público. Esto se está poniendo como una telenovela. Las redes sociales, por supuesto, son el escenario principal de esta batalla campal. Los fans de Hande y Kerem están en guerra, intercambiando insultos y acusaciones. Algunos incluso han recurrido a antiguas entrevistas y publicaciones en redes sociales para tratar de demostrar que su ídolo tiene la razón. La pasión de estos fans es impresionante, aunque a veces un poco aterradora. Pero más allá del drama y el chisme, esta historia plantea preguntas importantes sobre la presión que enfrentan las parejas famosas y los desafíos de mantener una relación en el ojo público. ¿Es justo exigirles a las celebridades que compartan su vida privada con el mundo? ¿Hasta qué punto tienen derecho a la privacidad? ¿Y cómo pueden proteger sus relaciones del escrutinio constante de los medios y los fans? La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de los peligros de la fama y la dificultad de equilibrar la vida personal y profesional cuando se es una figura pública. Su relación, que comenzó como un cuento de hadas, terminó convertida en una pesadilla mediática. Y aunque es posible que nunca sepamos todos los detalles de lo que realmente sucedió entre ellos, su historia nos sirve como un recordatorio de que al final del día, las celebridades también son personas con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Así que, mis chismosos, la historia de Hande y Kerem sigue dando de qué hablar. Y aquí, en su canal de confianza, seguiremos desmenuzando cada detalle, cada declaración y cada rumor para mantenerlos informados de todo lo que está pasando. No se pierdan los próximos vídeos, porque esto se va a poner aún más interesante. Y recuerden, mantengan sus palomitas a mano y sus opiniones listas, porque aquí el chisme nunca termina. Besos.